Durante el régimen del Tercer Reich, se gestaron numerosos misterios y sucesos paranormales que todavía generan controversia y fascinación. Uno de los aspectos más enigmáticos es la búsqueda de objetos y conocimientos ocultos, como el supuesto Grial nazi o el artefacto de la Antártida, que se cree que los altos mandos buscaban para obtener poderes especiales. Estos relatos, mezclados con teorías conspirativas, sugieren que los nazis estaban interesados en prácticas esotéricas y rituales ocultos para fortalecer su universo ideológico y militar. Asimismo, existen testimonios y rumores sobre experimentos paranormales realizados en lugares secretos, como el famoso Proyecto Aunebu y otros programas de tecnología avanzada que supuestamente intentaron crear naves voladoras o armas de energía desconocidas. Algunas teorías sugieren que estas investigaciones estaban influenciadas por conocimientos esotéricos y que, en algunos casos, se habrían obtenido resultados que desafiaban las leyes naturales, generando fenómenos inexplicables en sus instalaciones o en zonas cercanas a ellas. Esto alimenta la creencia de que ciertos secretos nazis aún permanecen ocultos en lugares como la Tierra Negra o en bases subterráneas. Por último, la leyenda de que los nazis practicaron rituales ocultistas y invocaciones de entidades sobrenaturales también ha alimentado el interés por los sucesos paranormales ligados a esa época. Se habla de pactos con fuerzas oscuras para obtener poder militar y control mundial, así como de fenómenos extraños en sitios como el castillo de Wewelsburg, que supuestamente era un centro de rituales ocultos. Aunque muchas de estas historias carecen de evidencia concreta, su persistencia en la cultura popular y en la literatura conspirativa mantiene vivo el misterio y el aura de lo desconocido en torno a los secretos del Tercer Reich. Nivel 3. La lanza del destino y su poder maldito. La lanza de Longinos, relicario que habría perforado el costado de Cristo, fue robada por los nazis de Viena en 1938. Según la leyenda, quien la poseyera tendría invencibilidad, pero su pérdida condenaría al dueño. Las SS la custodiaron en Nuremberg, asociándola con el destino del Reich. Se cuenta que altos mandos, como Himmler, realizaron rituales nocturnos con la lanza para invocar su poder. Testigos mencionaron visiones de guerras pasadas y figuras espectrales alrededor del artefacto. Cuando los aliados recuperaron la reliquia en 1945, surgió el mito de que su captura aceleró la caída nazi. Aunque la lanza fue devuelta a Austria, persisten teorías sobre copias falsas y maldiciones. Algunos creen que aún está oculta, cargando una energía oscura que afecta a quienes la buscan. La Sociedad Brill y los prototipos OVNI. La Sociedad Brill, vinculada a mediums como María Orsic, investigaba una energía cósmica llamada Brill. Según documentos apócrifos, en 1934 habrían contactado con seres de Aldebarán, recibiendo instrucciones para construir aeronaves antigravitatorias. Esto inspiró los mitos de los Auneru, supuestos platillos volantes nazis. Se dice que en instalaciones secretas como Praga y Peenemünde, científicos desarrollaron prototipos con tecnología Brill. Testigos en la posguerra reportaron avistamientos de objetos discoidales, vinculándolos con experimentos nazis. Proyectos reales como el Orteno 229 alimentaron estas especulaciones. Aunque no hay evidencia de ovnis funcionales, la leyenda persiste. Algunos teorizan que científicos nazis escaparon a Sudamérica o la Antártida, continuando sus investigaciones en la sombra. Die Glocke, la campana del tiempo. Die Glocke, la campana, fue un proyecto ultra secreto de las SS en Polonia, liderado por el científico Hans Kamiller. Según documentos no verificados, era un artefacto de metal que emitía luz violeta y usaba mercurio para manipular el espacio-tiempo. Testigos describieron efectos aterradores. Plantas y animales se descomponían al instante, y científicos morían con síntomas de radiación desconocida. Se teorizó que buscaban viajes en el tiempo o teletransportación. La campana habría sido destruida o escondida en Sudamérica. Algunos ufólogos vinculan Die Glocke con avistamientos modernos de ovnis, sugiriendo que su tecnología sobrevivió. Sin embargo, los escépticos la consideran una mezcla de proyectos reales, como cohetes V2, y fantasía.
El misterio del Tíbet y los hombres verdes. En 1938, la expedición nazi al Tíbet, dirigida por Ernst Schaffer, buscaba conexiones entre arios y los supuestos Shambhala, un reino subterráneo. Monjes tibetanos hablaron de seres de piel verde, los hombres verdes, que custodiaban secretos cósmicos. Los nazis regresaron con manuscritos y símbolos, pero muchos documentos se perdieron. Rumores sugieren que las SS creían en una raza intraterrestre aliada del Reich. Algunos teóricos vinculan esto al mito de Agartha y tecnología avanzada. En los años 50, exploradores soviéticos en el Tíbet reportaron cuevas con esvásticas y restos de experimentos, pero no hay pruebas concluyentes. Nivel 4. El fantasma de Rudolf Hess. Rudolf Hess, lugarteniente de Adolf, voló a Escocia en 1941 para negociar la paz, pero fue encarcelado. En Spandau, su prisión, guardias reportaron apariciones de Hess años después de su muerte en 1987. Pasos en celdas vacías y una figura con uniforme nazi. Se dijo que su espíritu estaba atormentado por traicionar al Reich. En Alemania, su antigua casa en Baviera también fue escenario de fenómenos, luces parpadeantes y gritos. Algunos ocultistas creen que Hess realizó rituales para evadir la muerte, quedando atrapado entre dimensiones. El enigma del Arca de la Alianza. La ANRP buscó el Arca de la Alianza en Egipto y Etiopía, creyendo que su poder bíblico podría ser usado como arma. En 1942, una misión en el Cairo terminó en desastre. 2 arqueólogos murieron en un accidente eléctrico, y otros enloquecieron. Leyendas locales hablan de una maldición que afectó a los nazis. Un informe de las SS mencionó un artefacto en una cripta, pero no se supo más. Cazadores de tesoros aún buscan pistas en documentos capturados, sugiriendo que el arca fue llevada a una base secreta en los Alpes. La noche de los cuchillos largos y los espectros. Tras la purga de 1934, donde cientos de las SA fueron ejecutados, surgieron relatos de fantasmas en lugares como la prisión de Stade Lane. Presos y guardias reportaban gemidos, golpes en paredes y siluetas de uniformes marrones, característicos de las SA. En 1945, soldados aliados que ocuparon Berlín narraron encuentros con figuras mutiladas en edificios abandonados, vinculadas a las víctimas de la purga. Parapsicólogos sugieren que el trauma colectivo generó una huella psíquica, mientras que otros ven simple leyenda urbana. La maldición del oro de Rommel. El tesoro de Rommel, botín saqueado en el norte de África, supuestamente fue escondido en Túnez o Córcega. Cazadores de tesoros que lo buscaron tras la guerra desaparecieron o murieron en circunstancias extrañas. En 1961, un buzo italiano halló cajas con esvásticas cerca de Cerdeña, pero su equipo sufrió accidentes técnicos y uno enloqueció. Locales hablan de guardianes espirituales protegiendo el oro. Nunca se confirmó su existencia, pero el mito persiste como símbolo de la codicia nazi. Nivel 5. Los rituales de Bluetundboten. Las SS celebraban rituales paganos en bosques alemanes, como el solsticio de verano, para invocar fertilidad y victoria. Usaban runas, hogueras y sacrificios simbólicos. Testigos mencionaron avistamientos de espíritus del bosque y cambios bruscos de temperatura. En 1943, un ritual en la Selva Negra terminó en tragedia cuando un rayo mató a 3 oficiales. Se interpretó como un presagio de derrota. Hoy, neopaganos recrean estas ceremonias, pero algunos advierten que atraen entidades oscuras vinculadas al nazismo. El fantasma de la Wolfschanze. La Wolfschanze, guarida del lobo, cuartel general en Prusia Oriental, fue escenario del atentado fallido contra Hitler en 1944. Tras la guerra, visitantes reportaron ver la figura de Klaus von Stauffenberg, líder del complot, vagando por las ruinas.
En los años 70, un turista fotografió una silueta con uniforme junto al búnker destruido. La imagen, aunque difusa, se considera un icono de lo paranormal ligado a la resistencia interna nazi. Se dice que las explosiones y muertes dejaron una marca energética en el lugar. El enigma del U-Boat U-530 y el tesoro perdido. El submarino U-530 se entregó en Argentina el 10 de julio de 1945, meses después de la rendición nazi. Su capitán, Otto Wermuth, se negó a explicar su travesía transatlántica. Se especuló que transportaba oro saqueado, documentos secretos o incluso restos de líderes nazis. En 1945, un marinero confesó bajo interrogatorio que cargaban cajas selladas de la Cancillería. Algunos creen que el U-530 reabasteció una base nazi en la Antártida antes de dirigirse a Sudamérica. Mapas recuperados mostraban rutas hacia el Polo Sur. En 1960, el argentino Hugo Alberto afirmó haber encontrado cajas con esvásticas cerca de Miramar, pero desapareció antes de guiar una expedición. Tripulantes de barcos pesqueros reportaron luces submarinas cerca de la zona del presunto naufragio, atribuidas a tecnología nazi perdida. En 2013, archivos del FBI revelaron que el U-530 fue investigado por posible transporte de científicos hacia Paraguay. Wermuth murió en 1950 en un accidente vial en Buenos Aires, alimentando teorías de conspiración. El U-530 simboliza los mitos de nazis fugitivos y tesoros ocultos en Sudamérica, explorados en series como Hunting Hitler. La bestia de Bélgica. Experimentos con híbridos. En 1942, en un laboratorio secreto cerca de Bruselas, científicos nazis experimentaron creando híbridos entre humanos y animales. Testigos mencionaron criaturas con rasgos de lobo y simios, enjauladas en instalaciones subterráneas. Tras el bombardeo aliado en 1944, vecinos reportaron ataques de animales desconocidos y figuras deformes merodeando los bosques. Algunos creen que los experimentos liberaron seres mutantes. Aunque los archivos fueron destruidos, el mito inspiró relatos de hombres lobo y quimeras en la posguerra. Nivel 6. Las visiones de Hermann Göring. Hermann Göring, líder de la Luftwaffe, era adicto a la morfina y afirmaba tener visiones de un Reich eterno. En sus diarios, describió sueños con dioses nórdicos y batallas en cielos oscuros. Durante su juicio en Nuremberg, Göring habló de un destino cósmico y predijo el resurgimiento nazi. Guardias relataron que, antes de suicidarse, murmuró frases en antiguo alemán, posiblemente invocando protección divina. Hoy, ocultistas interpretan sus visiones como contacto con fuerzas ocultas, aunque los historiadores las atribuyen a su adicción y megalomanía. El misterio de las armas sonoras nazis. En 1943, el científico Richard Walauschek desarrolló el Sonkanone, cañón sónico, un arma que emitía ondas de baja frecuencia para incapacitar enemigos. Pruebas en prisioneros causaron convulsiones, pérdida de visión y muerte por hemorragia interna. El proyecto se canceló por impredecible. Sonidos fantasmales. En 1945, soldados aliados en Alemania informaron de zumbidos infernales en zonas abandonadas, atribuidos a armas sónicas abandonadas. En 1946, una unidad soviética halló un laboratorio con cilindros giratorios que emitían sonidos ensordecedores. Un informe clasificado mencionó efectos alucinatorios. Conspiracionistas creen que las SS usaron el Sonkanone para manipular masas. No hay pruebas, pero el mito influyó en teorías de la Guerra Fría. Ingenieros rusos y estadounidenses estudiaron los diseños, derivando en armas sónicas modernas como el RAD. El Sonkanone aparece en videojuegos como Return to Castle Wolfenstein, exagerando sus capacidades sobrenaturales. Aunque el arma existió, su impacto fue mínimo. Su leyenda, sin embargo, ilustra la obsesión nazi por armas milagrosas. La maldición del oro de los Cárpatos. En 1944, las SS robaron oro húngaro de minas en los Cárpatos, transportándolo en trenes hacia Austria. Uno de ellos desapareció cerca del lago Toplitz.
En 1959, el cazador de tesoros James Brock murió al intentar bucear en el lago. Su diario mencionaba figuras pálidas custodiando el fondo. Locales hablan de niebla repentina y corrientes traicioneras. En 1963, una expedición encontró cajas vacías con esvásticas, pero ningún oro. Se rumoreó que el oro era parte de un proyecto alquímico para crear metales puros. Las SS destruyeron documentos relacionados en 1945. En los años 80, un pastor afirmó ver soldados fantasmales patrullando las minas abandonadas. Las grabaciones de Ed captaron murmullos en alemán. En 2020, un dron subacuático detectó estructuras metálicas en el lago, pero las autoridades prohibieron nuevas exploraciones. El oro de los Cárpatos simboliza el botín perdido del Reich, inspirador de novelas como El tren del oro de Clive Cussler. Aunque el tesoro podría ser real, su leyenda se nutre de la desesperación y el misterio posbélico. ¿El Holocausto nazi? El Holocausto fue un episodio histórico de alcance continental, caracterizado por la persecución sistemática y el exterminio de aproximadamente 6 millones de judíos en Europa. Este proceso, impulsado por el régimen nazi y sus aliados, se desarrolló entre 1933 y 1945, bajo una estructura ideológica y administrativa que buscaba eliminar a esta población por motivos raciales y culturales. La base ideológica de este crimen fue el antisemitismo, un prejuicio arraigado que los nazis convirtieron en política de Estado. Los líderes del Tercer Reich promovieron la idea de que los judíos representaban una amenaza para la identidad alemana, difundiendo teorías conspirativas y propaganda que justificaban su exclusión y posterior aniquilación. La marginación de los judíos no fue inmediata, sino que evolucionó de forma gradual. Inició con leyes discriminatorias, como la prohibición de ejercer ciertas profesiones o la expropiación de bienes, para luego avanzar hacia la segregación en guetos y la privación de derechos civiles. Estas medidas buscaban aislar a las comunidades judías y normalizar su exclusión en la sociedad. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939, las políticas antisemitas se radicalizaron. Los territorios ocupados por Alemania y sus colaboradores se convirtieron en escenarios de operaciones masivas de desplazamiento forzado, donde los judíos eran confinados en condiciones inhumanas, acelerando su vulnerabilidad física y social. El régimen nazi implementó lo que denominaron la solución final, un plan metódico para eliminar a la población judía de Europa. Esto incluyó la creación de centros de exterminio diseñados con tecnología industrial, donde se aplicaron métodos sistemáticos para llevar a cabo su objetivo. La logística involucró redes de transporte, registros detallados y la participación de instituciones civiles y militares. La colaboración de gobiernos locales, grupos paramilitares y ciudadanos en los territorios ocupados fue un factor clave en la escala del Holocausto. En muchos casos, las autoridades de países aliados o neutrales facilitaron la identificación, deportación y asesinato de judíos, reflejando cómo el antisemitismo permeaba diversas sociedades europeas. Aunque el Holocausto tuvo un impacto devastador en las comunidades judías, también generó actos de resistencia y solidaridad. Algunos individuos y organizaciones arriesgaron sus vidas para ocultar a perseguidos, falsificar documentos o sabotear operaciones nazis, demostrando que la humanidad prevaleció incluso en los contextos más oscuros. La memoria del Holocausto se mantiene como un recordatorio de los peligros del odio institucionalizado y la indiferencia social. Su estudio no solo honra a las víctimas, sino que también busca educar sobre las consecuencias de la discriminación y la importancia de defender los derechos humanos frente a ideologías extremistas, demostrando que los peores actos aberrantes y sangrientos los causan seres humanos y entidades monstruosas y paranormales. Los sucesos paranormales y misterios asociados al Tercer Reich han generado un interés profundo y polémico entre investigadores y entusiastas, debido a las historias que rodean a experimentos secretos, objetos de poder y supuestas organizaciones ocultas. Muchas de estas narrativas sugieren que el régimen nazi estuvo involucrado en investigaciones relacionadas con energías alternativas, tecnologías avanzadas y prácticas esotéricas, con la intención de obtener ventajas sobrenaturales o místicas en sus esfuerzos militares y políticos. Sin embargo, gran parte de estos relatos carecen de evidencia concreta y se basan en testimonios no verificables, lo que dificulta distinguir entre hechos históricos y leyendas urbanas.
Desde una perspectiva crítica, la abundancia de teorías conspirativas y relatos paranormales en torno al Tercer Reich puede ser vista como una forma de mitificación de un período oscuro, donde el deseo de encontrar explicaciones sobrenaturales responde en parte a la necesidad de comprender fenómenos históricos complejos. Algunas historias, como las relacionadas con supuestos experimentos con energías desconocidas o la búsqueda de objetos místicos, reflejan también una tendencia a sensacionalizar y a crear narrativas atractivas para el público, en lugar de ofrecer análisis rigurosos. Esto puede llevar a la desinformación y a la perpetuación de mitos que desvirtúan los hechos históricos verificables. No obstante, la retroalimentación que se puede ofrecer en este contexto es que, si bien el interés por los sucesos paranormales del Tercer Reich puede ser fascinante y estimulante desde el punto de vista de la historia alternativa y el misterio, es importante mantener un enfoque crítico y fundamentado en la evidencia. La investigación seria y la verificación de fuentes son esenciales para separar la realidad de la ficción, evitando caer en teorías que puedan difamar o distorsionar la historia real del régimen nazi. La clave está en valorar la historia verificable, reconociendo que muchos de estos relatos paranormales, aunque intrigantes, permanecen en el ámbito de la leyenda y la especulación. Si llegaste hasta acá, regálame un like, comparte el vídeo con tus amigos, suscríbete para más contenido como este, activa las notificaciones, para que YouTube te avise cada vez que suba nuevo vídeo. Hasta la próxima.